del impuesto selectivo al consumo, entonces va a ir al Ministerio de Salud. No, de ninguna manera, no. No, pero se hace por las familias peruanas, ¿no? Por la salud de las familias peruanas. Bueno, no se fue realmente honesto en ese punto. Entonces, también esta semana se ha hablado de un aumento al impuesto a la renta de las personas naturales. Uh-huh. Y allí se generó, de verdad, una polémica bastante grande. ¿Por qué? Porque las personas naturales no es la que mejor la están pasando en este tiempo, que la economía está un poco, que no está muy activa, que digamos, por decirlo menos. Entonces se pensó en algún momento, por unas declaraciones del ministro de Economía, que se iba a aumentar el impuesto a la renta de las personas naturales. Esto, que quede claro, no se ha dado. Y el primer ministro ha salido a enmendar la plana y a decir que esto no se va a dar de ninguna manera. Por lo tanto, las aguas han quedado un poco tranquilas, pero si uno revisa el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso este 2 de mayo, en el artículo 2, literal A, no queda muy claro si es que se podía dar o no se podía dar esto, porque era muy genérico, era como un cajón desastre. Era aumentar la base, ampliar la base, y esto no se sabía qué significaba, que sean otros contribuyentes o ampliar justamente el ingreso ya de las personas naturales por la recaudación del impuesto a la renta. Entonces, yo lo he dicho en mis redes sociales, que nos pueden ubicar como Doctor Impuestos en el Facebook, la palabra completa, Doctor Impuestos sin abreviatura, que ya tenemos 35,000 amigos, que esto era muy genérico y que si se daba, el Congreso no debería darle las facultades. ¿Por qué? Porque acordemos que este proyecto de ley no es un proyecto elaborado por el Congreso, es un proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo, es decir, el presidente. ¿Y qué está solicitando? Con este proyecto de ley, lo que se llaman delegación de facultades. Yo voy, como presidente de la República, voy al Congreso y le digo, en vez de que tú legisles, yo voy a legislar. Apruébame esta delegación de facultades. Porque recordemos que el Congreso es el único capaz de emitir normas. El Ejecutivo puede presentar un proyecto, se le puede aprobar o no, pero el Congreso es el que crea, emite y aprueba las normas, siempre con la firma del presidente al final. Entonces el Ejecutivo fue y le dijo, por favor, dame facultades para yo legislar, entre otras cosas, en materia tributaria. En uno de los puntos se señala el impuesto a la renta y era muy genérico. Y entonces yo pienso que se debe modificar o que el Congreso debería aprobárselo, pero con determinadas prohibiciones. No en este caso, no en este caso y no en este caso. ¿Por qué? Porque cuando existe un déficit fiscal, lo más sencillo sería aumentarle el impuesto a la renta a las personas naturales, y creo que en estas épocas no sería lo más justo. En estas épocas de desaceleración, ¿no? Exactamente. El día viernes seguramente va a acudir el premier Villanueva al Congreso para sustentar esta solicitud de delegación de facultades legislativas, aunque el Congreso creo que ya adelantó respecto al tema de la reconstrucción. También, sí. También seguridad ciudadana, creo que también iba a haber. Pero hay muchas preguntas, ¿no?, que quisiera hacerle, y una de ellas tiene que ver con aquello que ya ocurrió, ¿no?, que es al subir el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, sí, específicamente al petróleo. Sí. Esto definitivamente va a significar alza de todos los productos que necesitan transportarse, ¿no? Porque la papa, la cebolla vienen pues en camiones que funcionan con diésel. Y seguramente los pasajes también, ¿no? Sí, es verdad, definitivamente cualquier alza en un impuesto siempre se traslada al consumidor final, uh-huh, y a los que menos tienen, ¿no? Necesariamente. Entonces, definitivamente esta alza va a repercutir
quizás unos céntimos en los productos finales, que pueden ser los productos que se transportan a todas partes del país. En Trujillo, ¿no? Ya subieron los pasajes. En Trujillo ya subieron los pasajes y etcétera. Entonces, muchos economistas, yo no soy economista, yo soy abogado tributarista, muchos economistas señalan que incluso podría hasta bajar la demanda. Y si baja la demanda, porque justamente se han subido los precios, entonces la recaudación no va a ser igual a la que pensaban. Pero no necesariamente significa que van a tener más plata cuando mueves esto de los impuestos. Exactamente. ¿No? Es un tema muy delicado, hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que hilar muy fino. No es tan sencillo el tema recaudatorio, porque como lo conversábamos, ¿no?, fuera del aire, yo le decía que en el tema de la recaudación el ejemplo perfecto es la sábana corta. Uno tiene la sábana corta en la noche, si tiene frío en la cabeza y se tapa la cabeza, los pies se te enfrían. Y si se te tapan los pies, la cabeza se te enfría. No es tan sencillo. A alguien le tienes que quitar, a alguien vas a perjudicar con una subida de precios. La cuestión es a quién le afecta menos, y ese es todo un arte, sobre todo para los que manejan el tema económico, ¿no? Para los economistas, esto es todo un arte. Siempre va a haber alguien que se va a perjudicar con una mayor recaudación. Aunque la cantidad de gente que no paga impuestos en nuestro país es muy alta, ¿no? Sí. En comparación a otros países, y yo le sugería, ¿no?, y es algo que lo he comentado alguna vez acá, sí, ¿por qué no darle una participación más activa a las regiones, ¿no? Porque claro, el gobierno regional, el municipio provincial, finalmente en provincias apartadas, digo, sí, no se van a preocupar porque todos estén pagando sus impuestos, si es que con ellos no es la cosa, ¿no? Porque todos los impuestos se vienen a Lima, a la SUNAT, no sé, al Ministerio de Economía, y el reparto va a ser igual, que no sería lo mismo si es que en la provincia se preocupan porque todos participen pagando sus impuestos y una parte de esos impuestos quede para el municipio, para el gobierno regional, para las obras de inversión, no para el gasto corriente, no para cuando necesitan, pues, construir un puente, un hospital, no sé. Sí, a mí me parecería una buena idea que tenga algún tipo de responsabilidad de los gobiernos regionales. Sería un incentivo, ¿no? Exactamente, pero habría que pensar qué beneficios podría tener el contribuyente o qué beneficios podría dar la región para una persona, por ejemplo, que es puntual en el pago de sus impuestos, ¿no? O que nunca ha tenido ningún problema en el pago de sus impuestos o atrasos. ¿Qué beneficios se les podría dar? Las personas jurídicas y personas naturales, en estos momentos, si tú le preguntas en la calle a las personas, no encuentran ningún beneficio en el pago de impuestos. Si dice, yo pago mis impuestos, sí, y le explicas, ¿no? Esto va a ser para hacer una carretera, para hacer una pista, no lo ven tan cercano. Pero por eso, o sea, justamente, ¿no? Es un incentivo el que el municipio participe con un porcentaje y bueno, se convierta no solo en el que cobra el tributo municipal, claro, sino que el otro impuesto también va, como que de hecho reciben parte del presupuesto general de la República, pero digamos que claro, tienen que hilar fino, ¿no? Específicamente para obra de inversión, bueno, van a disponer de un rubro que tiene que ver con la tributación que ocurre en ese municipio, ¿no? Correcto. Lo que se ha incentivado a partir de este año, que también lo conversábamos, era las deducciones que las personas naturales, ya no personas jurídicas, sino que las personas naturales, a partir del ejercicio 2017 que se presenta la declaración en el 2018, se han dado algunos incentivos para personas naturales. ¿Qué es? Deducción de gastos para personas naturales, que es la primera vez que se hace en el Perú. Las personas naturales, a partir del ejercicio 2017 que se declara este año 2018, que ya pasó en mes de marzo-abril, han podido deducir gastos. ¿Qué gastos? Gastos de intereses por hipoteca, gastos de arrendamiento, gastos de doctores, odontólogos, nutricionistas, etcétera. Solamente es a partir de este año. Pero debo decir que ellos dijeron que iba a ser automática esta devolución. ¿Cómo la SUNAT ha obtenido esta información? La mayoría de la información la ha obtenido porque los recibos por honorarios que han emitido los doctores, los odontólogos, los nutricionistas, etcétera, han sido de manera automática, digital, por intermedio de la clave SOL. No servían
para estos casos, los físicos emitidos a mano, ya no existe eso. Después, con respecto a los intereses por hipoteca, este era un tema que es la información que han mandado los bancos, que algunas veces esa información no ha sido la correcta y por lo tanto las devoluciones no han salido. Entonces han tenido que pedir nuevamente la información a los bancos. Y con respecto a los arrendamientos, si tú eres propietario de un inmueble, tienes que pagar el impuesto a la renta de los alquileres que recibes. Si no los pagas, eso no aparecía en el sistema y por lo tanto esa persona no se ha podido deducir los arrendamientos. Entonces, para hacer el primer año han existido bastantes deficiencias y lo que está demorando en la actualidad la devolución de impuestos. Estas devoluciones se han presentado en el mes de marzo, abril, y a muy pocas personas, estamos terminando el mes de mayo, a muy pocas personas le han devuelto. Entonces, y se siguen demorando. Y lo peor de todo esto es que ante la demora, SUNAT va a tener que pagar los intereses moratorios por la falta de devolución. Entonces, y se genera un mayor pago del impuesto a la renta. Si eso ya está legislado, o sea, de todas maneras van a tener que pagarlo. De todas maneras van a tener que pagarlo, aunque se demore. Digamos, ¿no? Exactamente, porque si se demoran van a tener que ellos pagar intereses a los contribuyentes por las demoras. Y no lo están haciendo. Y más tiempo pasa, más impuestos que pagar. Y en un estado en que tenemos un déficit fiscal, la demora genera que SUNAT pague más y va a tener menos dinero en recaudación. Ahora, hace unos días el presidente Vizcarra en un medio salía a mencionar que estaba preocupado por la salud de las personas por el alto consumo de bebidas azucaradas y también por la contaminación del aire que emite los combustibles. Por ello, pues, él justifica el aumento de impuestos. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas espera recaudar 1.700 millones de soles. Usted al inicio nos mencionaba que esto no va a ir de pronto al sector salud. En todo caso, ¿cuál es la preocupación real que hay por parte del presidente? Sí, yo verdaderamente considero de que para las cámaras me parece que sería, ha sido lo más conveniente decirlo del presidente, ¿no? Pero verdaderamente es un tema, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, completamente recaudatorio, ¿no? Sin ninguna duda. Y es más, ese monto, ¿de dónde lo sacan, no? Es porque han hecho un análisis de cuánto van a recaudar. Ese monto tiene que haber salido de un análisis que lo han hecho los técnicos. Uh-huh. Y ¿cómo así han hecho ese análisis? ¿Cómo si saben cuánto van a recaudar si solamente la intención era salud? Y como le digo, ni siquiera va a ir para el Ministerio de Salud. Y sería una buena decisión salir mañana a decir que sí, que todo el dinero ingresado va a ser para la salud, para el beneficio de los peruanos. Sería lo más conveniente, sí. Pero lamentablemente pero no se espera que suceda. No creo que se diga eso, ¿no? Uh-huh. Como se dice que lo que está ocurriendo es que el nuevo ministro de Economía, ¿no? El doctor Tuesta, su origen es SUNAT, ¿no? Entonces tiene un espíritu recaudador, ¿no? O sea, y no, profisco. Claro, entonces es un ministro de Hacienda, no más claro. que de Economía, porque el de Economía anda buscando fórmulas más bien de otro tipo que sea el aumentar recaudación a base de impuestos, pero serán deformaciones profesionales que habrá que perdonarle a este gobierno que está recién comenzando, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y seguramente si usted nos permite, lo volveremos a invitar para justamente analizar y ver los resultados de estas primeras medidas y algunas que seguramente recién comenzarán a adoptar después de este viernes que van a exponer, ¿no? Seguramente que ahí se viene más de una sorpresa, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto para poder acompañarlos cuando se den las normas, ¿no? Con todo gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ha sido muy amable. Gracias. Bien, y también tenemos que agradecer a nuestros amigos que nos han acompañado a través de las redes sociales. Saludamos a Lizzy Rojas, también a Rosibel McCoy, también nos ha estado sintonizando Anderson Acuña. Y bueno, hay muchos amigos que han estado conectados a través de nuestras redes sociales. Espérenos el día de mañana en un próximo programa y por supuesto anímense a dialogar con nosotros en estos interesantes temas que manejamos aquí en su programa Líneas Abiertas. Nos despedimos, don Francisco. Sí, hasta el día de mañana, siempre a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces, permiso. Esto fue Líneas Abiertas.